Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del programa Memorias del Puerto, un espacio de conversación con destacadas personalidades de la región sobre Valparaíso, sobre su pasado, su presente y su futuro, que realiza la Fundación Piensa en alianza con la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta ocasión tenemos como invitado al señor Samuel León. Muchas gracias, señor León, por haber aceptado la invitación y por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. El señor León es valparaísólogo. Este es un término que quizás él podrá explicar a continuación. Un término que sí, combina una nota humorística con un neologismo y es además un investigador en profundidad de Valparaíso, de su pasado. Señor León, entremos en materia. La primera pregunta es una pregunta básica, es una pregunta simple. ¿Cuál es su primer encuentro con Valparaíso? Viene a resultar, eso estoy confesando la edad entonces, a mis 10 años, el año 49, creo que es la primera vez que vine de Santiago a Viña del Mar, y desde una de las casas de la familia en recreo salí con una de estas tías viejas a Valparaíso, y la primera sorpresa desde el tranvía en que veníamos fue encontrarme con un carrito celeste que subía y otro que bajaba y desaparecían. Era el ascensor del Cerro Placeres. Metros más allá aparece uno más expuesto a la vista, de colores rojos, el ascensor Barón, y a poco andar el ascensor Lecheros, cabinas amarillas completas. Fue un impacto muy especial porque fue ver dentro de una estructura urbana bastante diferente a este Santiago tan plano, tan gris que yo tenía y que siguió siendo por los siguientes 20 años, una ciudad muy colorida y con estos juguetes en grande arriba de los cerros. A eso se sumó el andarivel que pasaba sobre Avenida España, entre el Muelle del Carbón y las carboneras de la compañía de gas. Entonces había una malla metálica amplísima que siempre estaba, en la medida que pasaban estos volquetes, andariveles, en una secuencia con un ruido muy especial y con el olor también muy de la cosa industrial de la compañía. Era una cosa mecánica, muy viva. Ese fue el primer encuentro. El segundo fue casi 8 años después, en otras circunstancias, esto de venir con un grupo de compañeros de curso en Santiago, sacarse el uniforme, los cadetes de la Escuela de Aviación. No podíamos entrar al barrio Puerto después de las 8 de la noche. Ese era el principal motivo para sacarse el uniforme, dejarlo fondeado, y entrar de paisa y ver algunas de las cosas que mucho tiempo después, no mucho tiempo después, recabaron la atención en el momento que tuve que venir a vivir a la zona. Y ahí estamos hablando de ciertos bares y algunos lugares non santos de la época. Perfecto, eso se entiende, o se subentiende si es que había una prohibición de ingresar a ese sector después de las 8 de la noche. Tenía uniforme. Perfecto. Bueno, estamos hablando de un Valparaíso que de alguna manera ha mutado, ha cambiado o que ha desaparecido. Y también hay otros elementos que usted ha destacado en su investigación o que usted ha rescatado. Usted ha hecho un trabajo de rescate de memoria y que yo pienso que no está presente en el imaginario colectivo de las generaciones actuales. Un elemento que me pareció muy interesante y fascinante es el Valparaíso, las corridas de toro. Usted ha rescatado ese Valparaíso y yo pienso que quizás la última asociación que uno haría con Valparaíso es precisamente un centro urbano o una ciudad en la cual hubo corridas o lugares en los cuales se realizaban estas corridas de toro. ¿Nos puede contar un poco sobre ese Valparaíso? Sí, en realidad se hicieron en varias partes de Chile, pero en Valparaíso tomó un carácter bastante particular. Algunos viajeros, incluso en forma un poco bastante despectiva, lo nombra el ingeniero francés Amadeo Fressier, y creo que María Graham incluso en un momento algo cita, pero no eran verdaderamente corridas de toros, sino que era más bien un payaseo en una plaza abierta con un novillo
donde no había nada muy especial salvo la entretención casi como de payaso. Pero al poco tiempo, ya en el gobierno, o sea, siendo ministro Diego Portales, manda una prohibición de efectuar este juego que ya se está haciendo con características a la Plaza de Toro Española, en el tercio de muerte, sin matar al animal. Se hacía una especie de simulacro. Entonces viene una prohibición a las corridas de toro y tiempo después un grupo de un par de empresarios, medios pillines, consiguen una autorización de simulacro de corrida de toros. Sin embargo, esa corrida de toros en sí ya era un simulacro y estaba prohibida. Esto argumentaron que era para levantarle el ánimo al presidente José Joaquín Pérez, que venía de visita a Valparaíso. Estamos hablando del 1863-64. Entonces, ahora, en el tiempo se construyen 3 plazas como importantes. Una en la Avenida Argentina, la Plaza Circo España, que viene a resultar más o menos donde está el Congreso, lo que nos hace muy diferente el concepto de payaseo al de la Plaza de Toro. Claro. Otra al final de la Avenida Francia y una muy grande en Playa Ancha, en el Parque Alejo Barrios, donde la prensa de comienzos del siglo XX hace alcances de que se venden mucho más entradas de las que tiene capacidad la plaza. Hay que entender que en ese momento, como espectáculo público, no existe el fútbol masificado como hoy día u otra entretención, no hay cine, qué sé yo. Entonces esto concita grandemente la atención del público, que va con niños incluso, porque lo más especial es que hay funciones para los niños que se hace con toreros gordos, entre comillas, porque los tipos se ponen almohadones y los cachos, los cuernos van embolados. O sea, una pelota de madera muy bien amarrada, entonces se dejan suavemente golpear por estos novillos, que no es el toro español, que no es el toro de lidia español, que tiene origen en el uro, que es un animal bastante agresivo y mucho más grande, el que se ha estado desarrollando en España hasta el día de hoy. Y la última plaza, me acuerdo que fue muy comentada porque se inauguró en Viña del Mar, más o menos donde están los terrenos de la CRAF. Y el día que consiguieron todas las autorizaciones, la gente en Valparaíso embarcándose en el tren, Bellavista, Puerto y Barón, para llegar a la corrida, y la plaza la encontraron clausurada. Tenían hasta infantería marina, tenía rodeada la plaza. Así que hasta ahí llegó, no pudo efectuarse las corridas. Y venían toreritos de poca monta, pero como algunos artistas que vienen al Festival de la Canción después de 30 años, Exacto. venían algunos toreros también. Pero fue una entretención pasajera y que finalmente tuvo muchos líos dentro de las municipalidades, especialmente la de Valparaíso, donde había pro y contra partidarios. Perfecto. Bueno, es la verdad un relato fascinante sobre este pasado que la verdad es que es absolutamente desconocido de Valparaíso. Y me gustaría cambiar de tema y en el fondo rescatar otra memoria que es un tema que usted ha investigado y que hizo relación con el Valparaíso y los hoteles. Y no estamos hablando de los hoteluchos, sino que estamos hablando de los hoteles de primera línea. ¿Nos puede contar usted o nos puede retratar este Valparaíso de los hoteles de primera línea? Quizás decirnos cuántos hubo y mencionar algunos casos de algunos hoteles destacados, quizás algunos que han desaparecido, otros que todavía están convertidos en algo creo que muy distinto a un hotel de primera línea. Exacto. Y hay uno, partiendo por ahí tal vez, porque una de las cosas que me llamaba mucho la atención haciendo investigación sobre diversos aspectos en el campo urbano, en el campo de la arquitectura, era que una ciudad que tenía una expansión comercial enorme en el siglo XIX, una cantidad muy grande de viajeros, eclesiásticos, científicos, aventureros, naturalistas, no tuviera más que los 10 hotelitos que regularmente cada 2 años se publicaban en algún suplemento del Mercurio La Estrella. Entonces, en un momento, a medida que encontraba yo algún dato de hotel, carpeta,
hasta que llegó un momento en que esta carpeta ya había crecido lo suficiente y había sobre 120 hoteles. Sin embargo, muchos de ellos no tenían ninguna precisión, ni siquiera de propietario, de fundación, de desaparición, ni de ubicación. Así que apretando esto, y hubo que ayudar a subirse a este carro un par de hoteluchos, completé 90 con referencias basados en una serie de fuentes de investigación. Y dentro de eso, yo te decía por una razón muy especial hace pocos minutos atrás, que Valparaíso es hoy una ciudad amnésica absoluta, es una ciudad que ha olvidado su pasado, su gente, su tradición, y está en una situación absolutamente distinta y muy desmedrada. Este puerto de Valparaíso hace un alcance muy divertido, Benjamín Vicuña Maquena, cuando dice que el primer hotel de Valparaíso fue la casa del cura párroco, Padre Olivares, que en el siglo XVII lo visitaban los jesuitas, comían, bebían, dormían y no pagaban un peso. Entonces él dice que ese es el primer hotel de Valparaíso. Pero volviendo a lo serio, es que yo encontré ya a contar de 1827 hoteles con presencia de extranjeros. Lo especial es que los franceses, que no son tantos en el comercio de Valparaíso, y quienes llegaron fueron más en dirección a Santiago y al sur. Esta ciudad básicamente viene a ser un invento de ingleses y alemanes en el comercio y en la introducción también de estilos y formas y costumbres. Entonces hay una normativa un poco francesa en la creación de los viejos hoteles. Lo curioso es que aparece un señor marsellés, Félix Noël, quien establece ya en el 1862 por ahí un hotel, Odo. No es Félix, es Félix Odo. Establece un hotel con su apellido y ese mismo edificio aparece en una ilustración en Chile Ilustrado de Recareo Santos Tornero, una publicación de 1872. Ese edificio existe hoy día con un piso menos. ¿Está dónde? Está en Serrano, casi esquina, tenemos estos tres pasajes, Muñoz Hurtado, Almirante Goñi y Pérez Gacitúa, casi frente a lo que es el pasaje y a la escala Cienfuegos, donde va el ascensor Cordillera. Perfecto. Lo especial es que ese hotel tiempo después pasa en venta a otro grupo que aparece como Hotel de la Unión y mucho tiempo después, ya entrados los años 20, lo compran unos italianos que aparece como Hotel Garden y subsiste como tal hoy día. Vale decir, es el edificio hotelero más antiguo de Chile y que contiene con solución de continuidad un hotel desde 1862 adentro. Así esté el hotel muy económico, pero uno entra y es un milagro todavía que el fuego no se lo haya comido. Estuvo muy cerca del grave accidente con la explosión de febrero de 2007 en la misma calle Serrano. Claro. Sin embargo, aparecerán en el tiempo una serie de otros hoteles. Uno que llama mucho la atención es uno que se estableció en la actual calle Prat, frente a lo que es el pasaje Almirante Señoré, y aparece como una pensión de una mujer francesa, la señora Aubry, que viene arrancando de un marido machista y golpeador y condenado. Y establece ella una pensión francesa, la vende a los 6-7 años, toma el nombre de Hotel Aubry, cambia solamente las letras finales, que era Aubrit, y pasa a ser con Y, Aubry, mantiene esto. Te decía, hoteles tan esplendorosos como el Royal Hotel, cuyo edificio es un edificio cabezal, porque ocupa 3 calles, Blanco, Almirante Martínez y Esmeralda.
para ubicar un poco a la gente. En los bajos todavía está el Instituto Chileno Norteamericano, Cultura, entre otras entidades. Fue el hotel, según algunas guías inglesas y norteamericanas, es un edificio inaugurado en 1897, una de las grandes obras del arquitecto Harrington en Valparaíso. Lo muestran como el hotel más importante de la costa del Pacífico entre Panamá y Punta Arenas. Ese era el carácter de Valparaíso. El Palace Hotel, también hoy día en Calle Blanco, donde está más o menos la Guay y la esquina. Que ocupa toda una manzana, ¿no? Sí, porque ese también era cabezal, o sea, 3 calles, Blanco Norte, ahí se junta con Blanco Sur en una sola vía. El pasaje Melgarejo y Errázuriz, también uno de los hoteles de esplendor extraordinario, la cantidad de visitas. Este edificio que se acaba de quemar recién, o sea, que acaba de ser quemado recién, destruido el pasado 21 de mayo, siempre me quedó la duda, sin poderlo precisar, pese a todo, si ese edificio o el de la esquina opuesta, son 2 edificios más o menos similares y muy contemporáneos, si era el Hotel Liguria, el que albergó, se decía, al duque de los Abruzzos, el príncipe Luis de Saboya, entre las visitas notables que tuvo Valparaíso alguna vez. Ahí se le hizo una manifestación, la colonia italiana. Él tenía su camarote muy selecto a bordo, pero en ese aspecto Valparaíso, bastante pionero como en muchos aspectos, era la puerta de entrada de Chile, ¿no es cierto? Era la vía de entrada de la tecnología, del comercio, de la ciencia. Por eso también que resulta que en el siglo XIX Valparaíso es tan innovador. Y bueno, esto en el fondo es un retrato de un Valparaíso glorioso desde el punto de vista de los hoteles, pero que nos habla también de una sociedad que en el fondo es muy distinta al Valparaíso, también socialmente hablando, que conocemos hoy. Quiero cambiar de tema, porque podríamos extendernos en esto, pero hay también un factor que corresponde a una quinta esencia de Valparaíso, que son los ascensores, que hizo relación con la geografía de Valparaíso, pero que es un medio de transporte que permite escalar el cerro, subir el cerro, y que son los ascensores. ¿Cómo es este Valparaíso de los ascensores de antaño? Mi pregunta es, ¿cuántos hubo? ¿Cuántos llegaron a funcionar tiempo atrás? ¿Cuántos funcionan hoy? Y, en fin, una segunda pregunta dice relación con los muertos, que quizás una pregunta más morbosa, pero dice relación con los muertos a raíz de accidentes asociados a los ascensores. Y me da la impresión que no son muchos. Ese es uno de los datos más curiosos que tendrían las estadísticas de accidentabilidad en Valparaíso, siendo artefactos que se construyeron a contar de 1883, el primero de ellos en el Cerro Concepción, y el último de los de uso urbano en 1931, el del Cerro Perdices. Estaba muy adentro, no tenía imagen desde afuera. Hoy día fuera funcionamiento, ¿no? Incluso el lugar está desaparecido, muchos lugares también donde estuvo el ascensor, depredados absolutamente, condenados al olvido, volviendo a la ciudad amnésica. Entonces, en la práctica existieron 2 ascensores y 28 funiculares, genéricamente ascensores todos. El primer funicular, o sea, estrictamente vertical, es el San Juan de Dios, que es del Hospital San Juan de Dios, y que tuvo más o menos la ubicación del actual ascensor eléctrico que tiene el hospital, más o menos en esa ubicación. El segundo vertical es el Polanco, que está en función, y está recuperado en buena medida. El resto, los otros 28 que son funiculares, hay unos muy desconocidos, pero muy desconocidos, entre ellos el ferroviario, que tenía un recorrido de un plano de rodadura, una línea, casi paralela a lo que sería
Ese debe ser de 1902 o 1903 por ahí, y en 1909 y no 1906, como publica la municipalidad, el Barón. El Barón tenía el permiso de edificación el año 6, pero vino el terremoto y se interrumpieron todas las obras. El ferroviario tuvo un periodo bastante corto que después debió cederse el espacio en la medida en que se comenzó a ampliar y a cortar parte del cerro, lo que concluirá ya en los años 20 con la estructura del Camino Plano, la actual Avenida España. Volviendo al ascensor Barón, entre esta suma de 30, digamos, esta suma de 30 artefactos, el Barón debe haber sido también muy notable. ¿En qué aspecto? Lo hizo la compañía alemana de tranvías de Valparaíso. Son dos compañías alemanas que se heredaron una a otra la electrificación del sistema a contar de 1904, y ellos lo pusieron como un servicio combinado con el tranvía que llegaba hasta Barón, giraba ahí, llamado antiguamente Plazuela de los Carros. Curioso, hoy día, 2 cuadras más abajo, viran también los eléctricos, los trolebuses, sin la connotación de esta conexión. El tranvía eléctrico dejaba al pasajero ahí, y Barón, que tenía una altísima expansión demográfica, un cerro con mucha, primero, tradición de los trabajadores ferroviarios, con una población muy amplia, combinaba entonces el tranvía, el ascensor eléctrico, hasta la estación alta en Diego Portales, donde se combinaba con otro pequeño tranvía que hacía el trayecto por Diego Portales y subía por calle Castillo, actual Tocornal. Algunos también no lo he podido comprobar si llegaba efectivamente hasta el mercado o un poco más abajo, pero era un sistema combinado. Hay un momento que uno puede entender la modernidad de Valparaíso, que es notable. No, es increíble. O sea, es, por ejemplo, pensar que en 1863, fíjate, Valparaíso en 20 años tiene tranvías y ascensores, y en particular cuando el santiaguino, por algún asunto de negocios, tomaba el tranvía en la Alameda de Santiago hasta la estación central. No existía Mapocho aún. Ahí se metía en el tren a Valparaíso, que fue una verdadera revolución a contar de 1863. Un viaje que llegó a significar 6 horas, reemplazando las diligencias y carruajes de 14 a 20 horas que se tenía hasta la víspera de eso. Y ese tren llegaba hasta la estación Barón, que es la primera estación ferroviaria de Valparaíso. Pero ahí funcionaba ya el tranvía urbano tirado por caballos. O sea, hacía la combinación, y ese ferrocarril urbano, con estos pobres caballos flacos y todo, hasta la aduana de Valparaíso, hasta Plaza Wellwright. Entonces hay una concepción también de... Y eso de alguna manera también la compañía alemana de tranvías lo hace después con respecto de los habitantes del Barón. Bueno, eso es fascinante, ¿no? En el fondo esta reconstrucción de este sistema intermodal o de este sistema de combinación es bastante pionero cuando hoy día se discute respecto de la miseria o de este sistema de transportes a bastante mal traer que tenemos al día de hoy, haciendo quizá una salvedad del metro, pero sobre todo lo que hizo relación con el transporte de buses, colectivos, la verdad es que deja bastante que desear el sistema. Y actualmente se están pensando en sistemas integrados que apunten precisamente a lo intermodal, y ya lo tenemos en esa época, ¿no? Ya lo tenemos en el siglo XIX, y eso me parece que es fascinante. Sí, ahí hay dos aspectos, Y quizás, claro, si usted nos explica todavía, nos dice algo respecto a ese punto, y luego pasamos al tema del morbo, al tema de los muertos que ha habido a raíz de accidentes vinculados a ascensores. Creo que es el dato más curioso en todo lo que sea accidentabilidad en Chile. Oficialmente hay 2 muertos que se registran. Uno, borracho por imprudencia, y otro, un chico que viene con unas primas después de un funeral de bomberos en el ascensor Ecuador, que hacía desde Plazuela Ecuador hasta la calle Dinamarca, estación alta.
Y parece que este chico se hizo el lindo, como se dice, abrió la puerta del carro por fuera y se tomó para hacerle una demostración a las chicas, se golpeó contra la pared y el chico se fue rodando, murió a consecuencia del golpe, obviamente, y no hay otros registros. Hay un momento, particularmente en la memoria del ejercicio municipal 1918-1921, aparecen muchas normas a las compañías que manejaban se ve mucho en términos muy criollos, los amarretes de algunas gerencias en no tomar ciertas medidas de seguridad. Sorprende que una enorme cantidad de trabajadores en los ascensores, maquinistas y la gente de la estación alta, en estado de ebriedad manejan a veces completamente. O sea que los golpes contra las estaciones. Ahora, lo milagroso, tal vez el milagro más notable, viene noviembre de 1961, cuando nos referimos al ascensor artillería. Que en su origen era un ascensor chico, después se desmontó el ascensor chico y se instalaron 4 líneas, 4 carros. Es el único que en Valparaíso tuvo por razones muy particulares. En el momento en que ya se inaugura el edificio de la antigua Escuela Naval, 1892-1893, está Jorge Montt Álvarez en ese momento en el poder. Hay una enorme cantidad de cadetes, pololas, mamás, profesores, administrativos, más la población del Cerro Plañancha, que es enorme. Eso justificó estos 4 carros. En el tiempo se va paralizando, se va a la Escuela Naval, se paraliza el carro más nuevo, que es el interior, y sigue en funciones el carro de la línea externa. Lo notable es que entiendo que los días jueves había siempre una peregrinación a la Virgen de Pompeya y esos carros iban llenísimos. Un par de empleados del servicio de mantención dejó mal ajustadas las ruedas, los ejes que quedaron con mucho juego, así que un día viernes, al siguiente día de estas regulares peregrinaciones, a mitad de recorrido, se cruzan, siempre el cruce es a mitad de recorrido, uno de estos ejes golpea al otro carro, lo desriela y cae a la calle de noche, ha sido alrededor de las 9 de la noche. Recuerdo que la revista Vea, que era muy de espectacularidades en portada, registra esa imagen donde hay un carabinero incluso, y en ese instante el golpe salió la gente del Departamento de Abastecimiento de la Marina a ver cuántos muertos había, y ese era el único carro que iba vacío. El resto de la gente fueron evacuados por bomberos hasta los techos de una casa. Incluso me encontré a un viejo bombero de la época que me relató el rescate en términos muy divertidos y bastante impropios para este escenario, dando instrucciones a una señora. Así que no, esas cosas son notables. O sea, entonces, el registro de víctimas, de heridos sí que hay varios, ¿no? Cerro Las Cañas, por ejemplo, que en un momento, el 88 por ahí, se cortó el tambor, el cable de arrastre, eso hizo que inmediatamente un carro que ya estaba a 70 metros de altura se devolviera a gran velocidad, venía vacío. Y el que iba saliendo, obviamente a 30, porque el plano tiene 100 metros, ese se golpearon los pasajeros, qué sé yo. En el Florida también hubo algunos accidentes por golpes del carro contra la estación, falla del sistema de frenos. Hay cosas, pero muy, muy pintorescas dentro del plano de los ascensores. Bueno, la verdad es que es un relato pero lo notable, fantástico y fascinante. Sí, lo notable es tener 2 víctimas para lo que han significado otros medios de transporte. Exacto, es decir, es una cifra bajísima Sí. Si se compara con otros medios de transporte y el índice de accidentabilidad y también de mortalidad. Sí, creo que quien saca esa inquietud y paro, lo representa muy bien Renzo Pequenino en una caricatura en que pone el interior de un habitáculo, un carro donde va una pareja de pie abrazada con una cara de terror,
y un tipo sentado los mira y les dice, ¿ustedes son de Santiago? O sea, porque quien entra a uno de estos aparatos lo ve crujir, inmediatamente se toma de cualquier lado. Exacto. En el tiempo han sido segurísimos, pese a los accidentes menores. Así es, y con esto llegamos al final de este programa. Me parece que hemos rescatado algunas memorias de Valparaíso en esta conversación que hemos tenido, apuntando al Valparaíso, las corridas de toros, de los hoteles, de los ascensores, y también por último a esta cosa infausta, ¿no es cierto?, que tiene Valparaíso y que lamentablemente no nos da el tiempo porque podríamos haber explorado en mucho mayor profundidad. Señor León, le agradezco mucho su participación y haber acogido esta invitación. La verdad es que ha sido un programa muy interesante y fascinante. También los detalles que usted nos ha relatado y que ojalá contribuyan a mantener viva esta memoria de Valparaíso o aspectos de Valparaíso que han desaparecido, que ya no están. Y a ustedes les agradecemos su audiencia. Este capítulo lo pueden seguir en la página web de Fundación Piensa, así como los capítulos que han sido grabados anteriormente. Muchas gracias y hasta pronto.